Bueno, pues muy buenos días, hermanos. Hemos llegado al tiempo ahorita de la predicación y como ustedes saben, hace algunas semanas iniciamos la serie de predicaciones en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Estamos en la porción bíblica de la carta que habla acerca del liderazgo y nos hemos detenido a mirar esa porción que habla del liderazgo porque queremos que la iglesia tenga discernimiento para reconocer, se oye aquí mucho eco. Gracias, hermano. Queremos ayudar a la iglesia a que pueda reconocer a aquellos líderes que Dios levante en medio de nosotros. Y también a un nivel personal, la carta ha sido de mucho provecho, especialmente en este punto, como una auditoría para mi vida. La verdad es que estoy estudiando esta porción de Tito, capítulo 1, del 5 al 9, en una manera que estoy viendo cada parte y siendo confrontado con cada parte de lo que el Señor dice. Y es que el hecho que me queda bien en claro es hermanos. La iglesia es del Señor y nadie está por encima de la palabra del Señor. De modo que les invito a que nosotros podamos mirar hoy esta porción con humildad y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento como iglesia para reconocer a quienes Dios levante. Acompáñenme por favor con sus Biblias a Tito capítulo 1 y vamos a leer la porción del versículo 5 al versículo 9, aunque no vamos a ver todo, pero me gustaría que podamos leerlo completo. Tito capítulo 1, versículo del 5 al versículo 9. Y cuando lo encuentre, por favor, acompáñame poniéndose de pie. Dice la palabra de nuestro Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar, hermanos. Señor, le damos gracias que podemos descansar en la verdad de que Cristo es la cabeza de la iglesia, de que usted la sustenta y de que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Gracias, Señor, porque también usted ha provisto a la iglesia de pastores y de maestros que pueden ser instrumentos suyos para la bendición, la edificación de la iglesia, para el cuidado. Le damos gracias, Señor, porque usted ha tenido cuidado hasta en los más mínimos detalles. Y ahora, Señor, como iglesia queremos rogarle para que nos dé discernimiento en estas partes de las Escrituras, para que nos ayude a tener esa madurez de reconocer a aquellos que usted levante dentro de esta iglesia o cuando vengan, Señor. Y también, Padre, ayude a los que ya estamos en algún servicio, en alguna responsabilidad, a evaluar nuestra vida a la luz de lo que dice su palabra, de lo que es un hombre maduro en la fe. Ayúdenos, Señor, y que usted siga fortaleciendo su iglesia. Bendíganos con su Santo Espíritu para exponer esta palabra, Señor, y entenderla. Ayúdeme a mí, Señor, con las limitaciones para que yo pueda hablar con fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Ya hemos dicho, hermanos, que la dirección de una iglesia es muy importante para su salud espiritual, así como para el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para la iglesia.
Y esto es algo que hemos venido aprendiendo del apóstol Pablo de manera clara. Cuando las iglesias allí en Creta estaban teniendo problemas de falsos maestros, cuando la iglesia en Creta estaba teniendo desorden entre ellos, Pablo envió a Tito para ayudarle a establecer ese orden, otra vez componer el orden de la iglesia, y lo iba a hacer principalmente estableciendo ancianos, líderes dentro de la iglesia. Lo leímos y lo hemos venido estudiando en Tito 1:5, donde le dice esa instrucción a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Los ancianos, que en otro lugar se conocen como los pastores o los obispos, son los líderes de la iglesia, cuya influencia ayuda a la iglesia a estar protegida y a ser guiada. Estos líderes, ya hemos dicho, son varones, han sido llamados por Dios y han sido aprobados también por la iglesia. Idealmente, cada iglesia debería de tener varios de sus pastores. Ahora, con respecto a la actitud de los pastores, hemos aprendido que ellos son líderes que imitan a Cristo. ¿Y qué dijimos con eso? Bueno, que ellos tienen autoridad, tienen influencia, pero no usan esa autoridad y esa influencia para destruir o para atraer la atención hacia sí mismos, sino para servir mejor, para ayudar, para edificar. Ellos dirigen, protegen, administran, cuidan y guían bajo la autoridad de Cristo revelada en las Escrituras. Hemos hablado de estas cosas en las predicaciones previas, pero ahora, hermanos, vamos a entrar a la parte que habla acerca de los requisitos de los aspirantes al liderazgo dentro de una iglesia. Un candidato a pastorado debe mostrar ser alguien calificado en estas áreas, hermanos: relación, carácter, administración y aptitud. Relación, carácter, administración y aptitud. Y ya hemos dicho antes, no porque una persona enseñe bonito, hable bonito, ya debe de ser un líder. Tenemos que ver todas estas áreas. Tenemos que conocer todos estos aspectos del carácter. Apenas leí un libro recientemente de un hermano que estaba quejándose y decía: ¿por qué en las veces que vamos a contratar a un pastor le preguntamos siempre acerca de su doctrina, pero no le preguntamos acerca de cosas puntuales en su vida? ¿Cómo es cuando está solo? ¿Cómo es en la relación con su esposa? ¿Cómo es con sus hijos? ¿Por qué no entramos en esas áreas, siendo que esa persona va a dirigir a muchos? Tal vez a veces queremos evitar entrar en el área privada, pero precisamente el área privada siempre terminará afectando la parte pública. Así que bueno, entramos en esta porción de los requisitos de un líder y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de quién debe estar al frente dirigiendo, o quiénes deben estar al frente dirigiendo una congregación. Y dentro de los requisitos del líder, el primero que se menciona es el de irreprensible. Mire usted en su Biblia, Tito 1:6, si está en pantalla, dice: el que fuere irreprensible. Aquí se refiere a alguien que no tiene una falta que amerita una reprensión severa. Algunos comentaristas consideran que el marco de este primer requisito es todo lo que viene adelante. Es decir, hermanos, que el candidato a pastorado no tiene que ser señalado en algunas de las cosas que se mencionan adelante. Por ejemplo, no se le puede señalar de que es un hombre iracundo, de que es un hombre obstinado o borracho o amante del dinero. Si tiene alguna de estas cosas, el hombre ya no es irreprensible. Pero si el hombre se ha alejado de esos vicios y por el contrario es alguien hospedador, amante de lo bueno y las cosas que menciona, bueno, ese es una persona irreprensible. Pero aquí hay que aclarar dos cosas importantes, hermanos. Hay personas que son irreprensibles no porque tengan un carácter excelente, sino porque nunca se les puede señalar nada. Es como el caso de aquel joven, ¿verdad?, que estaba orando y le pedía a Dios: Dios, provéeme una mujer perfecta. Y conoció a una joven y le parecía que era la mujer perfecta. Y se casaron.
Y cuando se casaron, el joven empezó a quejarse con Dios. ¿Por qué? Empezó a decir, es que me mandaste a alguien tan perfecta que el único que se equivoca soy yo. Bueno, seguramente no era perfecta, pero el asunto es que la esposa, ahora su esposa, no admitía ninguna acusación, no aceptaba la culpa en ninguna cosa. Bueno, el irreprensible de aquí no se refiere a alguien así. Es una persona que sí se le puede enseñar, que sí puede aprender. El irreprensible no es esa persona que no se le puede señalar nada porque no reconoce ninguna falta. Pero tampoco, hermanos, el irreprensible es una persona que no tiene faltas. Todos tenemos faltas en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos esa conversación descuidada que decimos, ay, ¿por qué lo dije? Todos tenemos ese momento en donde no mostramos amor en una forma apropiada, misericordiosa como Cristo. Todos tenemos esos momentos, hermanos. Y si nosotros elevamos este requisito de ser irreprensible hasta ese nivel, ¿sabe lo que va a suceder? Que vamos a tener después un grupo de hipócritas. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de mantener ese nivel, pero ya en casa vamos a ser otras personas. Y lo que muchas veces sucede cuando mantenemos como iglesia un nivel de irreprensibilidad que no permitimos ni la más mínima falta, es que luego tenemos a líderes que viven de una manera delante de las personas y viven de otra manera en sus casas, o que están lejos de todos para que nadie pueda ver lo que dicen o lo que hacen que está mal. Pero no es sano, hermanos, no es sano para la iglesia tener una medida de irreprensibilidad tan alta, pero tenemos que ver lo que dice la Biblia. La verdad es que la persona más pulcra y santa que conozcamos siempre va a tener conversaciones descuidadas, hermanos, y siempre va a tener comportamientos poco amorosos. Solo hace falta que usted conviva con él o con ella. ¿Recuerda usted ese dicho que dice, vive con Andrés un mes y sabrás quién es, ¿verdad? Y Andrés, por favor, no es contigo. Es el dicho. En la realidad, empiezas a convivir con alguien que tú idealizaste, que era irreprensible en todo, y al rato que te toca convivir un tiempo, te das cuenta que tiene conversaciones descuidadas. Te das cuenta que a veces en formas que tenía que ser amoroso, en una manera así, no lo era. No podemos llegar a ese punto. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración, hermanos? Porque me gustaría que la iglesia esté bien preparada para discernir a sus líderes, pero que cada uno de nosotros también sea realista. Cuando llegamos a idealizar a un pastor, luego los ponemos a cargar una presión que Dios no ha puesto sobre ellos. La cualidad de irreprensible nos obliga en alguien que exhibe un cristianismo genuino, con cierta madurez, en cómo se relaciona, en cómo es su carácter, y luego como se describe aquí a continuación, nos dice, él debe de ser marido de una sola mujer. Si usted nota ahí en Tito 1:6, dice, el que fuere marido de una sola mujer. Y aquí permítame ir de lo más obvio a lo más sutil. Marido de una sola mujer, pues no deja espacio para la poligamia ni el poliamor, y debo decirlo también, ni para los matrimonios homosexuales. Parece una broma, hermanos, pero en Estados Unidos y en otros países ya es como en ciertas denominaciones está permitido que un pastor pueda tener como esposo a un varón. Bueno, la Biblia no nos dice, no nos da espacio para eso. La Biblia nos enseña que el pastor varón está casado con una sola mujer, que es su esposa, y debidamente casado. No es alguien que está en unión libre ni en concubinato. Porque desde el principio Dios proveyó una sola mujer para Adán. Ella era su ayuda idónea. El Señor dijo que iba a ser su complemento. Así que Adán, cuando ya estaba con Eva, él ya lo tenía todo. Él no necesitaba otra mujer para sentirse completo. Entonces, ¿en qué momento el hombre tiene que tener dos mujeres? ¿O por qué lo hace? Pues no es porque esté incompleto,
es por la maldad y la dureza de su corazón. En la Biblia leemos al primer hombre que tuvo 2 mujeres, Lamec. Y si usted lee la descripción de este hombre, se va a dar cuenta que era un hombre perverso, era un hombre desafiante en contra de Dios. Y él quiso desafiar, fue el primero en desafiar ese orden que Dios estableció, un hombre y una mujer. Pero el candidato al pastorado, hermanos, tiene que ser marido de una sola mujer. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: tiene que ser fiel a su esposa. Y esa es una manera apropiada de entender la instrucción de Pablo. No se trata nada más de que tienes una esposa, pero de que le eres fiel a esa esposa. Esto es decir, hermanos, que el candidato debe tener sus ojos solamente para su esposa, sus ojos solamente para ella. Nuestro Señor dejó bien en claro que el adulterio no es algo que solamente sucede en el acto, pero sucede en nuestra mente, en nuestro corazón. En Mateo 5, del 27 al 28, el Señor dijo esto: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, hermanos, el requisito de ser marido de una mujer excluye a todo varón, y aquí señalo, que sea coqueto o esté batallando con la pornografía. Los pastores tenemos que tener un trato puro hacia las damas, especialmente también a las jovencitas de la iglesia. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, ¿qué le dijo? En 1 Timoteo 5:2, trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre, y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Ya vemos entonces aquí, hermanos, que debe de ser marido de una sola mujer, y eso no solamente significa ausencia de adulterio, pero significa dedicación exclusiva a su esposa. Y si un esposo está verdaderamente dedicado a su esposa, si un esposo es fiel a su esposa, ¿cómo se ve eso, pastor? Bueno, se tiene que ver como Cristo, como ama a la iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a la iglesia? Efesios 5 lo dice clarito, ¿verdad? Efesios 5 del 25 al 29 nos dice: para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, y ahí nos viene a decir, Él entregó su vida por ella. O sea, amor abnegado. Y luego dice, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. De ahí, hermanos, quiero mencionar 3 cosas muy concretas que hablan acerca de un hombre que está dedicado, que es fiel a su esposa. Primero, el hombre, el varón, trabaja intencionalmente para el crecimiento espiritual, reflejando ese amor de Cristo. Eso es la parte del hombre dedicado a su esposa. Él se sacrifica y trabaja para que su esposa sea más y más como el Señor Jesucristo, que sea edificada. También nos dice ahí que la alimenta. Y es muy interesante porque esa palabra describe, se puede traducir también como la cría, como los papás que le proveen a los hijos el alimento, la educación, la enseñanza, la sabiduría, para que ellos vayan madurando. Esa es la idea aquí. El hombre tiene ese amor y ese cuidado para su esposa que la ayuda para su edificación, la nutre, la guía para su bienestar y su desarrollo. Pero también dice que la cuida. Y ese término es muy interesante porque significa le provee calor. Es decir, no es alguien sobreprotector, pero es alguien que de manera cálida, de manera tierna, atiende a su esposa, con cercanía, con amor, con afecto, como el calor que le provee una mamá a su bebé cuando lo está amamantando. De esa manera tan cercana y amorosa. Así que
Cuando un hombre es fiel, dedicado a su esposa y hace estas cosas, lo más probable es que su esposa pues empieza a florecer, ¿verdad? Se empieza a ver bien porque ella se siente amada, porque ella se siente protegida, porque ella se siente honrada. Y cuando el esposo no tiene esa dedicación, pues al contrario, ¿verdad? Se debilita el matrimonio. Surgen las distancias entre él y ella, se pierde la honra, ya entre ellos no se pueden decir algún elogio, sino que solamente hablan de cosas malas, y luego el hogar se vuelve vulnerable. Si estas áreas no se atienden, puede ser necesario que el candidato a ser pastor espere hasta asumir correctamente el ministerio, o que un pastor tenga que dar prioridad a su hogar antes de ejercer plenamente sus funciones. Y quiero decir esto con mucho cuidado, hermanos. Tito capítulo 1, versículo del 5 al 9 y 1 Timoteo 3 del 1 al 7 no evalúa a la esposa del pastor. Está evaluando al varón. Sin embargo, el matrimonio sí revela el trabajo del varón. Así que no se evalúa directamente a la esposa, no hay una lista de requisitos para la esposa del pastor, pero en el matrimonio te puedes dar cuenta si el varón está haciendo su chamba, si está haciendo su trabajo bien. Esto lo digo por dos razones, hermanos. La primera es que muchas veces llegamos a tener muchas expectativas hacia la esposa del pastor. Se espera que ella cante en la alabanza, sea la encargada de niños, sea la encargada de damas y que también esté en los ministerios de misericordia. O sea, así se tiene que ver la esposa de un pastor. Pero hermano, si usted va a la Biblia, no va a encontrar esa lista. Esa lista la fabricamos nosotros, no es de Dios. Y la otra razón por la que señalo esto de que no hay como tal cosa, es porque en ciertos casos el varón puede tener varias cualidades. Puede ser muy buena persona el varón, pero es pasivo en su matrimonio. Y si es pasivo en su matrimonio, adivinen quién quiere tomar el control. No, ya no lo digo, ¿verdad? Salí libre la semana pasada. No sé si esta. Pero si el varón es pasivo, la esposa va a tener cierta injerencia, va a tener cierta control o fuerza sobre el varón. Entonces, dicho esto, ya abarcamos nosotros las dos primeras cualidades del pastor o del aspirante. Veamos la tercera. Nos dice ahí en el versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y luego dice, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Todas las versiones de la Biblia en español que consulté dicen de manera unánime, debe tener hijos creyentes. En este sentido, se espera que el candidato al pastorado haya podido transmitir su fe a sus hijos y que sus hijos además la hayan aceptado, la hayan recibido. Bueno, George W. Knight, un erudito en las epístolas pastorales, ofrece una interpretación alternativa. Él dice que este requisito se puede interpretar a la luz de la lista paralela que está en 1 Timoteo. Tanto en Timoteo como en Tito vemos dos listas de requisitos. Y ahí en la lista de requisitos de 1 Timoteo 3:4 nos dice acerca del candidato que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Note que en la lista de Timoteo no se le pide que sean creyentes, pero se le pide que estén sujetos y sujetos no de forma manipulada, pero con toda honestidad, con honradez, con cuidado, respetando su lugar. Por esta razón, George W. Knight sigue argumentando que esa palabra en Tito 1:6 que dice que tienen que ser creyentes también se puede traducir como fieles. Y fieles sí es una manera en que se describía a los siervos en una casa que eran obedientes. Si nosotros nos vamos por esa línea, podemos pensar que en verdad sí van paralelo y que lo que se le pide al hombre, al varón, al candidato, es que pueda llevar a sus hijos
pueda conducir su hogar en una manera que los hijos se someten a su liderazgo en una forma amorosa, entregada, correcta delante de Dios hacia sus papás. Y para mí tiene sentido porque la verdad es que yo no puedo convertir a mis hijos. Ese es un don de Dios, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. Yo puedo compartirles, puedo guiarles, pero Dios es el que da la salvación. Lo que sí puedo hacer es proveerles a mis hijos un ejemplo, ayudarlos, acompañarlos, darles sabiduría, corregirlos, disciplinarlos. Y estas cosas, haciéndolas en amor y con verdad, espero que eso les ayude a que ellos tengan la confianza, porque un día van a llegar a tener 17, 18 años o 20 y ya no van a llegar con papá y van a decir, papá, si tú dices, hago esto. No, van a llegar con papá y van a decir, papá, ¿qué me aconsejas? Tengo entre estas 3 decisiones, ¿cuál consideras tú que es la más sabia? Van a llegar a pedir consejo. Cuando tienen 2 años, pues ni modo, uno los tiene que cambiar y bañar. Pero cuando tengan 17, 18, 20, ellos van a llegar y uno tiene que haber llevado esa guía a la familia. En este punto, hermanos, permítame expresarle 2 consejos que nosotros hemos procurado seguir. Porque ahí nos dice que los hijos no deben de estar acusados de disolución y de rebeldía, ¿verdad? Entonces, no tenemos que llevar a nuestros hijos a ese, o crear un ambiente propicio para que nuestros hijos estén en eso. Y aquí van los consejos. Primero, hermanos, los problemas que usted tenga en la iglesia, no lo comente con sus hijos. Si usted tuvo un problema con el pastor, con la esposa del pastor, con algún hermano de la iglesia, con algún encargado, no platique de eso con sus hijos. Ellos no son parte de ese problema. Ese problema lo tiene usted con esa persona. Y cuando alguien lastime a uno de sus querubines, ¿verdad? Ayúdele a aprender a perdonar y a reconocer si él tuvo la culpa. Porque luego llega el niño, ¿verdad? Y es que me pegó, es que fulanito, no, es que qué niño, mejor ni te juntes. Pero luego usted indaga y se da cuenta que él le pegó primero a aquel y aquel se defendió. Entonces, ¿uno qué hace? Pues sobreprotege al niño. ¿Y qué es lo que sucede con ese tipo de conductas, hermanos? Que lamentablemente cuando el niño llega a tener 12, 13, 14 años, él dice, no quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de la iglesia porque todos son unos hipócritas. ¿Y cómo supo el niño eso? Por nuestra culpa. Porque nosotros fuimos los que estuvimos metiendo los problemas de la iglesia allí en una conversación con los hijos. Pero también, hermanos, mi segundo consejo es que no sea liviano ni rígido con los hijos. Es importante que los hijos aprendan a tener orden, aprendan a tener disciplina, que aprendan a respetar a las personas y los tiempos. Pero ellos también necesitan libertad. Ellos también necesitan convivir con otros niños, rasparse las rodillas, como decimos, ¿verdad? Ellos necesitan pasar eso. Pero como padres tenemos que ayudarles en las imprudencias y tampoco debemos de ser en extremos severos con ellos. Colosenses 3:21, ¿qué nos dice? Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Si usted pone mucha presión en su hijo, ¿qué va a pasar? Se va a desesperar, se va a molestar, no puede con toda esa presión. Pero también, padre, si usted no pone nada de presión, su hijo también se va a molestar, se va a desanimar. ¿Por qué? Porque va a decir, a ti ni te importa, yo hago esto y ni me ves, ni te toma ocasión de que pienses en algo. Uno tiene que conocer a la familia qué tanto puede presionar, qué tanto no. Los hijos de un pastor o de un candidato al pastorado deben ser fieles. Ellos no deben estar acusados de disolución y de rebeldía. Y en cuanto a disolución, esa palabra es muy clara. Ahí en Efesios 5:18 la asocia con la embriaguez. Ahí dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución,
sino sed llenos del Espíritu. La disolución tiene que ver con toda clase de vicios mundanos, hermanos. En 1 Pedro 4, del 3 al 4 nos dice: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañar que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas, y dice ahí descontroladas, pero es la misma palabra, disolución, que ellos hacen. Por eso os calumnian. Así que, hermanos, el hijo de un pastor o de un candidato a pastor no puede estar acusado mientras está en casa principalmente, pero no puede estar acusado de ser un varón o una mujer borracho, desordenado o viviendo en esta manera. Pero también nos dice ahí que no debe de ser rebelde. Habla de alguien ingobernable, alguien que no se sujeta a las autoridades, un indisciplinado. Y usted puede decir: ay, pues qué bueno que está hablando del pastor y de los candidatos, de sus hijos. Pero la realidad, hermanos, es que la lista nos abarca a todos los varones en la iglesia. Tiene que ver con todos nosotros. Nuevamente cito a George W. Knight porque él es un erudito en esto y dice: Pablo no está pidiéndole al anciano y a sus hijos más de lo que cabe esperar de cada padre cristiano y de sus hijos. Sin embargo, únicamente si un hombre ejerce ese control adecuado sobre sus hijos, puede ser un anciano. Hermanos, es muy importante notar cómo un líder en la iglesia dirige su hogar, porque ese es el anticipo de cómo va a tratar a la iglesia. Como una vez dijo un pastor, la primera iglesia del pastor es su casa, es su familia. Y Pablo dijo algo similar en 1 Timoteo 3:5. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La iglesia, por el contrario, se beneficia mucho cuando sus pastores, cuando sus líderes tienen un buen matrimonio, cuando sus hijos están sujetos a ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un ejemplo a seguir. Entonces, la iglesia puede ver cómo él trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, y puede decir: mira, yo veo que hace esto, hace aquello, y la iglesia tiene un ejemplo que puede imitar. Pero ¿sabe? Cuando es el caso al revés, cuando el pastor tiene una vida desordenada, cuando está mal con su esposa y todo, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted, cuando ve a un pastor así, va a ver una iglesia desordenada. Seguramente van a haber muchos problemas matrimoniales, seguramente van a haber muchos hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque aquel que la dirige no está bien, no está caminando bien. Ahora, la pregunta que a menudo surge con estos versículos es: pastor, ¿puede alguien soltero ser candidato al pastorado? ¿O puede alguien que no tiene hijos ser candidato al pastorado? Bueno, considere el caso de Pablo. Pablo no tenía esposa, no tenía hijos, pero sus funciones son descritas pastoralmente. Nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Debemos entender que los requisitos de ser marido de una sola mujer y de tener hijos creyentes son para aquellos candidatos que ya tienen familia, que ya tienen hijos. No es una obligación para llenar el perfil, hermanos. Y no digo esto al aire, porque algunos amigos que tengo, sabiendo que sus iglesias le pedían que en su perfil tenían que estar casados, se casaron para poder ser pastores. Y, pues ¿qué sucede? Que el pastorado pues puedes tenerlo 1 año, 2, 5, pero la esposa ya es de ahí para adelante, ¿verdad? Y sorpresa que se han llevado algunos. Dios ha dado pastores, buenos pastores que son solteros, hermanos. John Stott, por ejemplo, en el siglo pasado, él fue soltero, vivió mucho tiempo y la iglesia cristiana
cómo se ha beneficiado de ese hombre y de los libros que dejó escritos. Y él nunca se casó. Y así la historia de la iglesia nos ha dejado muchos ejemplos. De manera que no debemos de leer demasiado literal estos requisitos. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Dios bendice mucho a su iglesia y Dios la bendice proveyendo estos dones. Y ya con esto quiero concluir. Ahí en Hechos capítulo 20, 28, nos dice en las instrucciones de Pablo a estos ancianos: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, que es la misma palabra para pastores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. 3 cosas, hermanos. La iglesia es del Señor. Es la iglesia del Señor. Los pastores, leyendo estos requisitos, tenemos que vigilar por nosotros mismos. Ahí dice: tened cuidado de vosotros. Yo leo esto y puedo pasar un escáner a mi vida, a mi familia, y preguntar: ¿cómo están las cosas? Pero por otro lado, este pasaje nos lleva como iglesia discernir: Señor, ¿a quiénes has levantado o estás levantando en la iglesia para que sean futuros pastores? Somos ya una iglesia un poquito grande y un solo pastor, hermanos, me van a renunciar si seguimos así. Pero si Dios en su misericordia tiene el cuidado y lo tiene, Él va a proveer las personas indicadas. Y la iglesia tiene que ser capaz de tener la madurez de reconocerlas. Vamos a orar y pedir esa bendición del Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por el cuidado que usted tiene de todos nosotros. Señor, le rogamos para que usted siga bendiciendo a su iglesia con su Espíritu Santo, dando discernimiento, dando guía, pero también, Señor, levantando varones que aman a sus esposas, que están dedicados a ellas, que son fieles, que les sirven, que pueden ser un ejemplo para que otros volteen a ver su matrimonio y digan: yo quiero ser así, yo quiero imitar ese ejemplo. Señor, confiamos en que usted también proveerá de estos varones que han podido dirigir a su familia con toda honestidad, a sus hijos, y los han podido criar en sus caminos, y que han podido moldear para ellos un ejemplo tal que los hijos se sujetan con amor y con respeto. Oramos, Señor, que usted estará levantando personas así, y vemos ahorita tan importante en nuestra iglesia en Cabo San Lucas que existan hombres así para bendecir a su iglesia, Señor. También, Padre, aquellos que ya cumplimos con esta responsabilidad, por favor, Señor, ayúdenos a ser fieles a usted y constantemente estar examinando nuestra vida a la luz de lo que usted dice. Usted es el Señor y nos ponemos en sus manos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención y que el Señor les bendiga.